Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Les doy la bienvenida a esta sesión de la Escuela Constituyente organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Mi nombre es Juan Pablo Mañalich, soy profesor y actualmente director del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad y tengo a mi cargo esta cápsula que está destinada a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo cabría anticipar que el proceso constituyente que pueda, ojalá, desarrollarse a partir de lo que arroje el plebiscito convocado para octubre de este año, enfrentar la cuestión de definir en el marco de la nueva constitución que resulte de ello, el estatus o algunas bases para la definición del estatus jurídico de los animales no humanos. Y para, bueno, plantear esa pregunta de un modo que contribuya a identificar algunas posibles claves para la respuesta que en definitiva pudiera darse esa pregunta, puede ser conveniente plantear de manera preliminar una pregunta distinta, que es, bueno, al día de hoy, según el derecho hoy día vigente en conformidad con la Constitución que todavía nos rige, y de acuerdo con los cuerpos legales que tienen validez bajo esta actual Constitución, ¿cuál es el estatus jurídico de los animales no humanos? Y entonces, para intentar ofrecer una respuesta suficientemente ilustrativa de esta pregunta inicial, yo les propondría que consideremos una serie de 3 casos que tienen obvias similitudes entre sí, que ustedes van a poder detectar sin ninguna dificultad a medida que los vayamos considerando, pero entre los cuales se dan también algunas diferencias cruciales desde el punto de vista de la cuestión que nos interesa esclarecer en primer lugar, ¿no? Entonces consideremos este primer caso. Un Homo sapiens pasea junto a su hijo de 5 años, también Homo sapiens, cuando son abordados por otro Homo sapiens que procede súbitamente a sujetar al niño con fuerza para entonces lanzarse con él hacia el interior del remolque de una camioneta conducida por otro Homo sapiens, quienes logran darse a la fuga con el menor, ¿no? Si en la realidad llegara a darse un caso de estas características, desde un punto de vista jurídico no sería demasiado difícil llegar con rapidez, ¿no?, a la conclusión de que, bueno, este Homo sapiens que es menor de edad, de 5 años, ha sido víctima de un delito. Y si nos preguntáramos, bueno, ¿cuál es ese delito?, podríamos sin muchas dificultades llegar al artículo 141 y al artículo 142 del Código Penal, que tipifican respectivamente lo que llamamos secuestro y lo que llamamos sustracción de un menor de 18 años, ¿no? Y aquí podrían suscitarse algunas preguntas de interés para especialistas en derecho penal, ¿no? De si, bueno, una persona de 5 años puede ser víctima de uno y otro delito por igual, qué clase de relación se puede dar entre un secuestro y una sustracción de menor, si uno asumiera que pueden darse ambos conjuntamente, por cuál de los dos delitos en definitiva tendrían que ser condenados los malhechores, ¿no?, como dice todavía en algunos lugares nuestra legislación. Pero nada de eso nos interesa mucho por ahora, ¿no? Simplemente me interesa que ustedes adviertan que dándose un caso de esas características, bueno, el menor que ha sido sujetado, ¿no?, y llevado por este Homo sapiens, subido a una camioneta conducida por otro Homo sapiens, ¿no?, quienes entonces se dan a la fuga con él, bueno, habrá sido víctima de un delito que será de secuestro, será de sustracción de menor.
Contrastemos ese caso con el siguiente. Un Homo sapiens pasea llevando consigo su cartera colgada de su brazo cuando es abordado por otro Homo sapiens que procede súbitamente a arrebatarle la cartera para entonces lanzarse con esta hacia el interior del remolque de una camioneta conducida por otro Homo sapiens, quienes logran darse a la fuga con la cartera. Las similitudes entre los dos casos son obvias. La diferencia específica y que hace que el contraste sea interesante, bueno, es que aquí el objeto del posible delito no es una persona menor de edad, es una cartera. Y a diferencia de una persona menor de edad o no, una cartera no puede ser víctima de delito alguno porque una cartera tiene el estatus jurídico de una cosa. Por lo tanto, la cartera será el objeto del delito, pero no puede ser víctima del delito. Víctima del delito que se ha visto perpetrado en este segundo caso es el primer Homo sapiens que lleva consigo la cartera. Supongamos que la cartera le pertenece, ¿no?, como algo de su propiedad. Entonces, si asumimos eso, no sería muy difícil llegar a la conclusión de que ese primer Homo sapiens que llevaba consigo la cartera y que le fue arrebatada, bueno, habrá sido víctima de un delito de hurto, de robo con fuerza en las cosas, ¿no? Podríamos tener a la vista el artículo 432 y el artículo 436, inciso segundo del Código Penal, y, bueno, podríamos darnos algunas vueltas al respecto, pero lo que acabo de decir tendría que ser relativamente claro. Lo que interesa es que la circunstancia de que el objeto que le ha sido arrebatado a ese primero Homo sapiens sea una cosa, determina entonces que el delito en cuestión sea un hurto, sea un robo por sorpresa, pero no sea, desde luego, un secuestro o una sustracción de menor, ¿no? ¿Por qué? Porque la cartera no puede ser víctima. Miremos ahora este tercer caso. Un Homo sapiens pasea junto a su perro de compañía cuando es abordado por otro Homo sapiens que procede súbitamente a arrebatarle la correa al perro para entonces lanzarse con él hacia el interior del remolque de una camioneta conducida por otro Homo sapiens, quienes logran darse la fuga con el perro. De nuevo, este caso es suficientemente parecido desde cierto punto de vista al primer caso y al segundo caso, pero hay una diferencia crucial. La diferencia crucial es que aquí aquello que le es arrebatado al primer sapiens, al primer Homo sapiens, perdón, se nos dice, es su perro de compañía, o sea, un animal no humano. Entonces la pregunta sería, bueno, si acá ha habido algún delito, ¿quién es víctima de ese delito y de qué delito se trata? Y de acuerdo con la ley hoy vigente en Chile, la respuesta nos llevaría de vuelta al artículo 432 del Código Penal, porque estaríamos en presencia quizás de un hurto, quizás de un robo por sorpresa, por la circunstancia de que en esa situación, en lo inmediato, el perro de compañía del primer Homo sapiens aparece como una cosa que le puede pertenecer en propiedad. El perro, ciertamente, de acuerdo con la ley vigente, no sería víctima de secuestro, no sería víctima de algo que pudiéramos etiquetar sustracción, ¿no?, de un animal de compañía, sería el objeto de un delito de hurto, de robo por sorpresa, que tendría como víctima a el amo de ese perro, en la medida que ese amo del perro sea dueño del perro. Y el punto es que el perro, en cuanto a animal de compañía, puede ser objeto de propiedad de un Homo sapiens.
Eso último es lo que declara el artículo 567 del Código Civil chileno, que nos dice que muebles son, entre paréntesis, las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas, como los animales, que por eso se llaman semovientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Este es un artículo que, por decirlo así, zanja, a lo menos desde cierto punto de vista, cuál es el estatus jurídico de cualquier animal que no pertenezca a la especie del Homo sapiens, ¿no? De acuerdo con el derecho chileno. Ese estatus es el de una cosa, ¿no? Las cosas, cuando son muebles y no inmuebles, ¿no? Pueden ser semovientes, que en rigor podríamos decir se entienden como animadas, o pueden ser inanimadas, ¿no? Como tales incapaces de moverse a sí mismas. Esa diferencia, por lo menos desde este punto de vista, no genera consecuencia alguna, sea que se trate de una cosa mueble semoviente o animada, sea que se trate de una cosa inanimada, en todo caso se trata de una cosa. Ahora, si nos quedáramos solo con estos, ciertamente estaríamos perdiendo de vista que hay otros cuerpos legales que al día de hoy también adquieren su validez del hecho de que o bien han sido producidos bajo, bajo la vigencia de la actual Constitución, o bien habiendo sido producidos con anterioridad, han visto preservada su vigencia, ¿no? Bajo el marco de la actual Constitución, que podríamos invocar para quizás problematizar esta afirmación tajante, ¿no? Según la cual, y a partir de lo establecido en el artículo 567 del Código Civil, todo animal no humano tiene ni más ni menos que el estatus jurídico de una cosa, y eso quiere decir fundamentalmente de algo que puede ser objeto de propiedad de otro. ¿Dónde podríamos encontrar quizás algunas premisas tomadas de determinados cuerpos legales que pudieran llevarnos a problematizar lo que hasta aquí he dicho? Bueno, y desde luego, un lugar que tendríamos que, o sea, que no podríamos dejar de considerar es la regulación establecida por la Ley 20.380 sobre protección de animales, cuyo artículo primero nos deja ver cuál es el propósito en general que la regulación allí establecida cumple o pretende cumplir. Esta ley, nos dice el artículo primero, establece normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios. Este es solo, por supuesto, el punto de partida, pero me interesa tener esto a la vista porque, bueno, nos transmite una idea, yo creo, suficientemente precisa de cuál es la agenda normativa que se encuentra implementada a través de esta ley. Y esa agenda normativa, yo diría, queda claramente indicada en la última cláusula, ¿no?, de este inciso primero, el artículo primero de la Ley sobre Protección de Animales, ¿no? Se nos dice, con el fin de darles a los animales, lo cual para la ley chilena siempre quiere decir no humanos. La ley chilena
distingue, por decirlo así, a los seres humanos a quienes reconoce como personas desde el momento de su nacimiento, y los animales, entre paréntesis, no humanos, a los que, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, ciertamente no ve como personas porque los ve como cosas, ¿no? Con el fin se nos dice ahora, de darles un trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios. De esta manera, lo que nos deja en claro el artículo primero de la Ley 20.380 es que, sin lograr revertir la declaración contenida en el Código Civil, que hace de los animales no humanos cosas, los animales, desde otro punto de vista, y la cuestión crucial sería ver si son o no compatibles entre sí, esos puntos de vista, aparecen como seres vivos que son capaces de sufrir. O sea, que exhiben esta propiedad, esta característica que la literatura especializada asocia a la palabra sintiencia, ¿no? Son seres sintientes. Y eso parece es algo que la ley chilena toma en cuenta para entonces definir un cierto marco jurídico de protección. Protección de esos seres capaces de sufrir frente a lo que en términos del artículo primero de esta ley se caracteriza como sufrimiento innecesario. Eso se corresponde con el núcleo de una tendencia regulativa que se encuentra muy extendida, ¿no?, a lo largo de los sistemas jurídicos de los países de Occidente, al menos, y que podemos identificar con la etiqueta bienestarismo, ¿no? Desde este punto de vista, la ley 20.380, por lo menos en términos de esta declaración inicial, muestra un compromiso regulativo del legislador chileno con esta agenda que podemos denominar bienestarismo. Otro lugar, ¿no?, del derecho hoy día vigente en Chile al que tendríamos que prestar atención para complejizar nuestra perspectiva sobre el problema es la Ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, ley que en el imaginario de la opinión pública a veces es conocida como Ley Cholito. Y de nuevo, quedémonos solo con el artículo primero de esta ley, que nos dice que ella tiene por objeto establecer normas destinadas a, bueno, en primer lugar, determinar las obligaciones y derechos de los responsables de animales de compañía. 2, proteger la salud y el bienestar animal mediante la tenencia responsable, entre paréntesis, de los animales en cuestión. 3, proteger la salud pública, la seguridad de las personas, el medio ambiente y las áreas naturales protegidas, aplicando medidas para el control de la población de mascotas o animales de compañía. 4, regular la responsabilidad por los daños a las personas y a la propiedad que sean consecuencia de la acción de mascotas o animales de compañía. Lo interesante de esta declaración de finalidades múltiples es que, en términos de este artículo primero de la Ley 21.020, los animales no humanos que quedan abarcados por las reglas que la propia ley establece, aparecen teniendo una relevancia distintiva desde puntos de vista que son diferentes, ¿no? Por un lado se trata de, bueno, regular la manera en que respecto de estos animales, ¿no?, que tienen el estatus de mascotas o animales de compañía,
han de, bueno, identificarse determinadas obligaciones y determinados derechos, ¿no?, que corresponden a quienes son responsables de esos mismos animales, ¿no? Por otro lado, se nos dice, en el número 2, el punto sería resguardar, proteger la salud y el bienestar animal mediante la tenencia responsable, ¿no? Y en este segundo sentido, los animales aparecen como aquello de cuya protección se trata, ¿no? Bienestarismo, en consonancia con lo previsto en la ley sobre protección de animales. Pero al mismo tiempo, esta ley más reciente, ¿no?, tiene también la finalidad de, bueno, fijar normas que protegen la salud pública, la seguridad de las personas, el medio ambiente y las áreas naturales protegidas, ¿no? Y desde este punto de vista, fíjense lo crucial, los animales aparecen, animales no humanos que puedan venir en consideración como mascotas o animales de compañía, como objeto de posibles medidas de control, ¿no?, para el resguardo de la salud pública, la seguridad de las personas, el medio ambiente, las áreas naturales protegidas, ¿no? Aquí no se trata entonces de la protección del bienestar de esos animales, se trata más bien de la protección de la, comillas, salud pública, y eso quiere decir la salud humana, ¿no?, la seguridad de las personas, el medio ambiente, las áreas naturales, frente a un peligro que podría ser más bien reconducido a los propios animales no humanos que aparecen como mascotas o como animales de compañía, ¿no? Y finalmente, bueno, regular qué clase de responsabilidad puede caber a las personas que son responsables de esos animales por los daños que estos animales puedan ocasionar, ¿no?, a otros seres humanos, ¿no? Y esto muestra entonces una imagen ambivalente, ¿no? Podríamos decir que la ley 21.020 de alguna manera combina, y la pregunta sería con cuánta consistencia y con cuánta inconsistencia, una preocupación que aparece muy nítidamente planteada en la normativa establecida en la ley sobre protección de animales, pero también hace suya una preocupación, ¿no?, referida a los animales no humanos, que responde a una caracterización de los animales no humanos más bien como fuente de peligro, ¿no? Fuente de peligro de la cual tendrían que hacerse responsables quienes tienen a su cargo esos mismos animales. Y todavía nos restaría por considerar la manera en que el Código Penal criminaliza, o sea, vuelve punible, hace un delito, ¿no?, consistente en lo que tradicionalmente denominamos el maltrato de animales, ¿no? Los artículos pertinentes son el 291 bis y el 291 ter del Código Penal, cuya redacción como tal es el resultado de la misma entrada en vigencia de la ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, porque esa ley trajo consigo una modificación del antiguo artículo 291 bis, le agregó en lo inmediato estos dos incisos adicionales al primero, y además introdujo este nuevo artículo 291 ter, que en rigor redefine lo que en términos del artículo 291 bis se entiende por maltrato animal, ¿no? Y lo hizo de un modo que es perfectamente congruente con la orientación bienestarista que la ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía recibe, ¿no?, desde la ley sobre protección de animal, y eso se muestra en lo siguiente, ¿no?
nos dice el artículo 291 ter del Código Penal: para los efectos del artículo anterior se entenderá por acto de maltrato o crueldad con animales toda acción o omisión ocasional o reiterada que injustificadamente causare daño, dolor o sufrimiento al animal, ¿no? Aquí la idea clave es que lo que resulta constitutivo de maltrato de animal en sentido amplio se corresponde con la causación injustificada, y eso no con o sea, sin demasiada dificultad podría ser traducido a la causación de dolor, daño, sufrimiento innecesarios, ¿no? De un modo que entonces se correspondería a la perfección con lo dispuesto en el artículo 1 sobre la ley sobre protección de animales, ¿no? Por lo tanto, a modo de conclusión, lo que arroja esta escueta revisión, ¿no?, de determinadas disposiciones legales que hoy día están en vigor en Chile bajo la actual Constitución, es que la, digamos, progresiva introducción de ciertas reglas que inequívocamente responden a la agenda del bienestarismo animal, no llegan a comprometer el estatus jurídico de cosa que los animales tienen desde que entrara en vigencia el Código Civil chileno. Y la cuestión interesante simplemente dejar planteada sería la siguiente, ¿no? Eso no es casualidad, porque si uno revisa la literatura disponible en el espacio, ¿no?, de discusión sobre esta disciplina emergente que denominamos derecho animal, bueno, nos vamos a encontrar con no pocas voces que, en perspectiva más disruptiva, digamos, sostienen que el bienestarismo como modelo regulativo, en último término, tiene como norte preservar el estatus de los animales no humanos como recursos aprovechables para la satisfacción de necesidades humanas, ¿no? Y que los animales no humanos conserven, ¿no?, esa característica de ser para nosotros recursos aprovechables, bueno, es exactamente aquello en lo que consiste que desde un punto de vista propiamente jurídico ellos tengan el estatus de cosas, ¿no? Pues las cosas son objetos respecto a los cuales sus dueños tienen facultades de aprovechamiento, de disposición, de utilización y de enajenación en sentido estricto, que, bueno, tradicionalmente se justifican por la manera en que eso contribuye a realizar los más diversos fines que puedan perseguir quienes disponen de esos recursos con la garantía jurídica que la propiedad conlleva. Entonces, yo creo que este es un escenario que es importante tener en cuenta cuando nos hacemos la pregunta, bueno, de qué posibilidades pudieran abrirse a este respecto en el marco de un posible proceso constituyente, ¿no? Y, claro, uno podría aquí imaginar diferentes alternativas, ¿no? Algunas más maximalistas, otras más minimalistas, ¿no? Y yo diría que esa es una cuestión sobre la cual no tiene mucho sentido discutir en abstracto, porque en último término, cuán permeable sea el proceso constituyente a la introducción, ¿no?, de una agenda animalista más robusta,
es algo que va a depender de, bueno, cómo quede fraguado ese proceso desde el punto de vista de la manera en que digamos, la ciudadanía logre instalar ciertas demandas y, bueno, eventualmente una demanda animalista, ¿no? De una determinada intensidad. Entonces, claro, uno ciertamente puede reconocer voces que van a ser favorables a propugnar una orientación que pudiera, por ejemplo, llevar a, esto existe, ¿no?, en la literatura especializada, pudiera llevar a, qué sé yo, la consagración de un determinado conjunto de derechos fundamentales para animales no humanos, de un modo que pudiera incluso llegar a, hablando, ¿no?, en el papel solamente, bueno, a problematizar la manera en que nuestra tradición jurídica ha reservado el estatus de persona para individuos de la especie humana, ¿no? O sea, de un modo que pudiera incluso llegar a poner en cuestión con eficacia el especiesismo que nutre a nuestra propia tradición jurídica, ¿no? Que asume una distinción binaria y exhaustiva, ¿no?, entre lo que es una persona y lo que es una cosa, y reserva este estatus de persona para individuos, ¿no?, nacidos de la especie humana, y en rigor, bueno, hace de cualquier otro ítem del universo una cosa. Y uno podría, bueno, anticipar que va a haber fuerzas, ¿no?, populares, ONG, sectores sociales que van a eventualmente llegar a instalar esa demanda. Y bueno, habrá que ver qué fuerza, ¿no?, logra adquirir. Uno al mismo tiempo podría imaginarse agendas más débiles, ¿no?, menos ambiciosas desde el punto de vista de la instalación de una demanda animalista. Y desde ese punto de vista, uno puede, claro, reconocer en el derecho comparado algunas posibilidades ya aprovechadas, ¿no? A mí me parece que puede ser especialmente importante tener a la vista el actual artículo 20A de la Ley Fundamental de la República de Alemania, dedicado, ¿no?, a la protección de los fundamentos naturales de la vida y de los animales. Se nos dice en ese artículo: el Estado protegerá, teniendo en cuenta también su responsabilidad con las generaciones futuras, dentro del marco del orden constitucional, los fundamentos naturales de la vida y los animales, a través de la legislación y de acuerdo con la ley y el derecho, por medio de los poderes ejecutivo y judicial. Lo que hace este artículo ciertamente no es consagrar un estatus de los animales no humanos como individuos que serían titulares de derechos fundamentales, ¿no? Lo que hace es algo considerablemente más débil, es más bien definir como una tarea, como un cometido estatal, ¿no?, con rango constitucional, de un modo que vincula al legislador, entonces, la protección de esto que se denominan los fundamentos naturales de la vida y la protección de los animales. Ahora, lo que es absolutamente crucial aquí es notar que el fundamento explícitamente constitucionalizado para la imposición de este cometido, de esta tarea estatal, es la responsabilidad que el Estado tiene, el Estado alemán, según esta declaración, con las generaciones futuras. Y eso a todas luces quiere decir generaciones futuras de seres humanos, ¿no? Por lo tanto, hay que notar que el texto mismo pretende anclar la definición de este cometido de protección que abarca tanto, ¿no?, los fundamentos naturales de la vida, ¿no?, equilibrios ambientales, ¿no?,
y los animales, entre paréntesis no humanos, a una responsabilidad del Estado con las generaciones futuras, ¿no? En términos de lo que uno podría llamar una preocupación de justicia intergeneracional. Por lo tanto, el fundamento sigue en último término, de acuerdo con esta declaración, remitiendo a una demanda de justicia que el Estado alemán reconoce tener para con seres humanos futuros, ¿no? Y eso es muy, insisto, crucial de tener en cuenta, porque da cuenta de una, bueno, relativización de ese cometido, ¿no? Digámoslo así, los animales y esto que se denomina fundamentos naturales de la vida no son protegidos simplemente por mor de sí mismos, son protegidos por la responsabilidad que el Estado tiene con generaciones futuras de seres humanos, ¿no? Y entonces, bueno, uno podría plantear si acaso una declaración constitucional similar a esta tendría que, ¿no? Si se favoreciera esa agenda, quedar expresada de este modo, con las implicaciones que eso puede llegar a tener, o no, ¿no? Pero es algo que es necesario considerar. Entonces, déjenme, sobre esa base, bueno, plantear quizás a modo de preguntas algunas posibilidades que se le abren como claves, ¿no?, a la agenda animalista de cara al proceso constituyente que ojalá, ¿no?, se desarrolle como resultado del plebiscito convocado para octubre de este año. Una primera pregunta es, bueno, ¿podrá el proceso constituyente servir de cauce para un esfuerzo por superar el especieísmo que todavía es manifiesto como premisa regulativa bajo el derecho chileno hoy día vigente? Eso puede asumir varias formas, ¿no?, según lo ya indicado. Podríamos imaginarnos que el combate al especieísmo pudiera servir como premisa para, qué sé yo, la instalación de una demanda por reconocimiento de auténticos derechos subjetivos constitucionales, ¿no?, a animales no humanos de ciertas características. Podríamos imaginarnos que esa impugnación del especieísmo resultase ser más débil, ¿no? Y bueno, no se avanzara más allá de una declaración constitucional a la alemana, por ejemplo, que pudiera o no quedar relativizada a una preocupación de justicia intergeneracional como preocupación de seres humanos acerca de otros seres humanos, ¿no? Pero convirtiendo a los animales no humanos en objeto de tutela constitucionalmente definida. Una segunda cuestión que cabría plantear como posibilidad, ¿no?, y que se entrecruzaría en cierta medida con la primera, es, bueno, si acaso el proceso constituyente, ¿no?, y su producto, ¿no?, la futura nueva constitución, pueden en alguna medida sentar algunas bases que lleven a debilitar la tradicional distinción exhaustiva que nuestro derecho, y en general los derechos que conocemos en nuestra propia tradición cultural, asocian, ¿no?, a lo que tiene el estatus de persona y lo que tiene como contrapartida el estatus de cosa. Y yo diría que probablemente con más importancia, incluso desde el punto de vista de su viabilidad y de las consecuencias que puede tener desde el punto de vista de la regulación legal y administrativa que pudiera desarrollarse a partir de un futuro nuevo marco constitucional, está la pregunta de si una cierta tendencia, que no es enteramente ajena a nuestra propia tradición jurídica, de asociar
¿no? La agenda del animalismo y la agenda del ecologismo va a mantener su vigor o va a ser debilitada, ¿no? Y yo creo que ese probablemente sea el desafío más importante, insisto, bajo condiciones de factibilidad política, para quienes estén interesadas e interesados en promover, ¿no? Una cierta agenda animalista, ¿no? Porque a pesar de que esto suele no ser siempre advertido, el ecologismo, la preocupación ambiental, digámoslo así, puede responder o bien a una matriz perfectamente antropocéntrica, o sea, se trata del resguardo del medio ambiente como el hábitat, ¿no?, que ocupamos nosotros seres humanos y que ocuparán seres humanos de generaciones futuras, o puede responder a una matriz ciertamente no antropocéntrica, que algunos caracterizarían como biocéntrica, pero que aunque no necesariamente siempre, pero usualmente queda asociada a algunas bases éticas marcadamente no individualistas, ¿no? Se trata, por ejemplo, desde el punto de vista del movimiento de la así llamada ecología profunda, ¿no? De, bueno, reconocer que aquello que puede tener merecimiento de protección o incluso, se ha sostenido, dignidad, no necesariamente tiene que estar reducido a individuos, ¿no? Humanos o no humanos, sino que a manifestaciones mucho más diversas, ¿no?, de complejidad biológica, ¿no? Y esa es una cuestión que perfectamente también pueda encontrar un cauce en el proceso constituyente. Mi llamado de atención sería el siguiente. Las agendas del animalismo y del ecologismo ciertamente no son incompatibles entre sí, pero son agendas diferenciadas y diferenciables. ¿Por qué? Porque al menos desde el punto de vista que a mí me parece más sugerente, el animalismo no es otra cosa que una radicalización de un compromiso normativo con el respeto que merecen individuos que son capaces de experimentar lo que les sucede como favorable o como desfavorable, que son capaces de formarse deseos y preferencias que como tal nos interpelan, ¿no? Y desde ese punto de vista, la agenda del animalismo es una agenda perfectamente individualista que lo que persigue, yo diría, o debería perseguir, es radicalizar, hacer éticamente consistente el compromiso que está en la base del reconocimiento universal de derechos fundamentales. Que esos derechos puedan ser caracterizados propiamente como humanos, bueno, es lo que está en cuestión cuando nos preguntamos si para ser titular de esos derechos básicos, ¿no?, es necesario pertenecer a una especie determinada, la nuestra o no, ¿no? Y desde ese punto de vista, una de las cuestiones que yo creo que va a estar sobre la mesa para la agenda animalista de cara al proceso constituyente es, bueno, en qué medida ese proceso puede servir de contexto para un esfuerzo por ampliar los márgenes de la representación que tendría que encontrar un cauce en el debate acerca de cuál pudiera terminar siendo la nueva constitución que nos rija, ¿no? La pregunta en esos términos es si quienes van a intervenir, ¿no?, como representantes, supongamos, en la convención constitucional, van a estar
representándose no solo a ellos, no solo a quienes votaron por ello, no solo a la generalidad del pueblo, ¿no?, que se estaría dando a sí mismo una constitución, sino eventualmente también representando a seres que tienen necesidades, que son capaces de formarse deseos, que experimentan lo que les ocurre como favorable o como desfavorable, pero que no son por sí mismos capaces de vehiculizar esos intereses, ¿no? Por lo tanto, uno podría decir, para cerrar, que una pregunta que la posibilidad del proceso constituyente en Chile nos abre es la de, bueno, cuáles son los confines de la representación de cara a la constitución que nosotros pudiéramos darnos para los años venideros. Espero que esto haya sido de alguna utilidad para quienes están buscando entender mejor algunos posibles cauces que pueda asumir el proceso constituyente y el debate, ¿no?, acerca de esa futura nueva constitución. Y les deseo el mayor de los éxitos en lo que resta del desarrollo de esta escuela constituyente. Muchas gracias.